Cuando el cristianismo se impuso, a partir del edicto de Teodosio, el de Tesalónica, prohibió terminantemente cualquier tipo de ceremonia nocturna y prohibió todo tipo de rito pagano y cualquier sacrificio relacionado con ritos paganos. Sin embargo, la gracia de las religiones mistéricas, os he hablado de la de Baco, pero la más famosa y célebre y prestigiosa del mundo antiguo son los ritos de Eleusis, que no se podían renovar, acontecían una sola vez en la vida, pero llegaron a iniciar a 2.000-3.000 al año y eran la principal atracción turística de Atenas. La gente venía de los 5 rincones del mundo para ser iniciada en Eleusis. Y ya estaba funcionando Eleusis cuando se componen los poemas homéricos. Eso da una idea de la antigüedad de ese culto. La gracia de los cultos mistéricos es que no hay sacrificio. Es decir, no se derrama la sangre de algún animal o de algún ser humano en caso de que sean sacrificios humanos muy abundantes. Por ejemplo, en la zona céltica de Europa y abundantísimos en el centro de América. No. En vez de sacrificio de un animal, la relación con el Dios se hace a través de un banquete, de una comunión. Eso, naturalmente, para el cristianismo era una competencia excesiva, porque en el cristianismo se conservaría el vino de Dioniso y el pan, que era el secreto de Eleusis, porque en Eleusis, de esto hay muy pocas dudas, se consumía una variante pasada por agua, literalmente hidrolizada, del cornezuelo de centeno, abundantísimo en la zona, que da la amida del ácido lisérgico, bastante menos activa, incómoda, porque da retortijones, hace uno mal las digestiones con eso seguro. Y eso también, sin embargo, para los sacerdotes eleusinos era bueno, porque ellos dominaban toda la sintomatología orgánica y luego sabían cuándo llegaba el momento del efecto principal y probablemente era siempre de noche, con grandes hogueras, debían recitar poemas, probablemente el poema homérico a Demeter, pero vamos, comulgaban. Se estaban 10 horas o así viajando y al amanecer ya salían los mistes, los testigos, los peregrinos. Salían y ya no podían volver. Juraban por su vida que nadie revelaría ni el más mínimo detalle de las ceremonias. ¿Y hasta qué punto fueron severos? Lo muestra que Esquilo, el gran dramaturgo, el primero que ganó todos los concursos de drama, escapó de milagro, ¿no?, de ser muerto, y muerto como mataban los atenienses entonces. Te meten en un calabozo y te mueres de sed. O sea, ni agua. Los atenienses mataban con el criterio de ni agua. Y efectivamente todo el mundo a los 4 días estaba liquidado. Y no te había costado un céntimo al erario público. La canallada la habías hecho tú y tú la pagabas. Bueno, pues Esquilo escapó de milagro, jurando y perjurando que simplemente había mencionado una escena de los misterios, que él no había sido iniciado, que su hermano sí. Vino con el hermano que había perdido un brazo en la batalla de Maratón, se arrodilló ante la asamblea ateniense, que era la asamblea reducida, unas 1000 personas. Se arrodilló, pidió perdón, suplicó que no le matasen y efectivamente aceptaron las disculpas. Luego, 70, 80 años después, fueron a matar a varios. Por ejemplo, quisieron matar a Alcibiades, porque había, según decían, se había llevado el quiqueón, es decir, lo que daban los sacerdotes eleusinos, esa papilla de cebada, entendamos, papilla de cornezuelo de centeno, entendamos, amida del ácido lisérgico, porque Alcibiades se había conseguido el quiqueón y se lo tomaba con los amigos en su casa.
Y además encima una de estas se había pillado tal colocón que habían salido y habían mutilado los hermes. Los hermes eran unas figuras fálicas de piedra. Y ahí se habían ido con mazas y cinceles y los habían mutilado. Claro, un sacrilegio de infinitas proporciones. Y lo condenaron a muerte. También condenaron a muerte por los misterios a la famosa Friné, que era la más bella de las meretrices. Bueno, no eran meretrices, eran simplemente mujeres de placer. Pero Friné salvó la vida, como la mayoría sabrá, porque su abogado astutamente le quitó la túnica. Y entonces la asamblea quedó estupefacta y dijo: lo que Venus ha bendecido no lo maldecirá un mortal. Y Friné salió viva de aquel trance. Se revela hasta qué punto eran majos los griegos, ¿no? Ya le gustaría a Friné salir indemne, por ejemplo, de la Cuba de Castro o de la China de Mao. Sí, más lo hubiera tenido en ese caso. Pero bueno, las religiones mistéricas comulgan. La religión cristiana comulga. Y comulga con pan y con vino. El pan es como un testimonio, un decir sí a Eleusis, y es tremenda tradición, porque había por lo menos 30 misterios más tipo eleusino en la cuenca mediterránea. Sabacio, Samotracia, etc. Los báquicos, que eran renovables, se habían extendido como una plaga y eran básicamente vinos, pero vinos muy fuertes, normalmente cargados con otras cosas, con cosas adicionales. La gente se iba a coger unos pelotazos increíbles, a mi juicio, del tipo de los que se cogen en vudú. O sea, puros y fumando aguardientes de muy alta graduación, como si fueran vasos de agua. Y claro, es muy distinto viajar con ácido que el trance vudú o candomblé. Con ácido viajas en el sentido de que ves hasta lo que preferirías no ver. En cambio, en el caso del vudú, siempre llega el embrutecimiento, la torpeza general de los sentidos y un reparador sopor, seguido de sueño más o menos malo. Toda persona que haya pasado una resaca sabe que se duerme mal y poco. Y despertarse luego horrible, pero en fin, aquello ha sido fuerte y durante un rato uno se ha olvidado de sí mismo. La religión cristiana da pan y vino, pero los ha formalizado de tal manera que solo el sacerdote los toma. Y en cantidades mínimas, y por supuesto el pan sin amida de ácido lisérgico. ¿Cómo se podía consentir la competencia? No.